Hola y de nuevo les doy la bienvenida a esta serie de videos en donde intento dar una explicación adicional a las lecturas que les he recomendado sobre el tema de los diseños de investigación y ahora este nuevo tema que es muy interesante que se refiere a la validez de los resultados de las investigaciones que leemos. Les agradezco muchísimo por ver estos videos que preparo con pues toda la intención de que sean de ayuda para que los temas sean más fáciles de comprender. Así que este es como un tema nuevo y espero que les guste. A mí me encantaría poder estar con ustedes y darlo de manera presencial, pero ante pues las limitaciones que tenemos, espero que esto sea un buen sustituto. Los temas que vamos a revisar es el de validez y el de sesgo. Y es que, miren, el conocimiento epidemiológico, como hemos podido quizá notar, es muy básico y muy elemental para poder comprender cómo se diseñan las investigaciones y cómo se implementan. Pero lo más común es que no tengamos que diseñar o implementar una investigación para tomar una decisión clínica o una decisión sobre programas de salud, sino que tengamos que revisar los resultados de otros investigadores y a partir de ellos tomar decisiones. Así que estos dos conceptos son esenciales cuando queremos entender si los resultados son relevantes y si además son confiables. Cuando se está analizando críticamente un estudio, hay varias preguntas clave a generarse y una de ellas es si la inferencia generada por un estudio representa adecuadamente o es válida también para la población fuente de ese estudio. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando tú tienes los resultados de una investigación y vamos a poner que esta investigación se realizó en una muestra de pacientes con cáncer en un hospital y lo que se está evaluando es un nuevo fármaco que encuentra asociación con la sobrevida de estos pacientes. Entonces, hay varias razones por las que uno podría creer que hay fallas en la inferencia. Por ejemplo, si uno asume que puede haber fallas en el diseño o en la ejecución del estudio. Y si las hay, eso implicaría que lo que estamos observando aquí, el resultado inferido de este estudio, no representa lo que realmente estaría ocurriendo en la población total de hombres con cáncer dentro de un hospital. Estos hombres de aquí son la población fuente de la muestra en la que se realizó el estudio. Pero si tuviéramos razones para creer que esa asociación encontrada en el estudio realmente existe, y es decir, que no se realizaron o que el estudio se realizó con poca posibilidad de error en el diseño o en la ejecución, entonces diríamos que estos resultados de aquí tienen validez interna porque sí estarían representando con precisión o cabalmente lo que ocurre en la población fuente. Otra pregunta muy importante es si los resultados de un estudio son aplicables a poblaciones más allá de la población fuente. Esto, por supuesto, que implica que exista en un estudio validez interna, es decir, la validez interna es un prerequisito, porque si ni siquiera creemos que los resultados de un estudio reflejen la verdad de lo que ocurre en una población fuente, pues preguntarnos si los resultados son extrapolables o aplicables a otras poblaciones ni siquiera tendría sentido. Ahora, pero vamos a asumir que sí, que los investigadores en el estudio hicieron todo muy bien y que de verdad existe una asociación entre el nuevo medicamento y la sobrevida. Entonces, es decir, hay validez interna, nos preguntaríamos si estos resultados también aplicarían a poblaciones que son diferentes. Es decir, el concepto de la validez externa tiene como que implicado la noción de los resultados en la vida real o el impacto en la vida real en la que tú vas a atender a pacientes que no son exactamente iguales a aquellos que participaron en la investigación.
Así que decimos que un estudio tiene validez externa cuando hay elementos para creer que los resultados aplican a otros grupos de pacientes con cáncer y que están en otros contextos o que están en otros países o que reciben otro tipo de abordajes. La validez externa también se le conoce como la generalizabilidad del estudio. Es decir, queremos saber si los resultados son generalizables y ahora, pero ¿cómo lo vamos a saber? O sea, ¿de dónde yo voy a tener esos elementos? Bueno, eso es lo que voy a hablar más adelante, pero aquí era muy importante que tú comiences a familiarizarte con algunos de los términos y los conceptos de los que vamos a hablar. Muy aparejado al concepto de validez está el de sesgo y dicho de manera muy simple, una inferencia es válida cuando no presenta sesgos. Estos pueden definirse como cualquier distorsión o error al momento de recolectar información para un estudio o de analizarla o incluso de publicar la investigación. Y recordarás que hablábamos antes de una cosa llamada sesgo de publicación y veíamos a qué nos estábamos refiriendo, ¿verdad? A la tendencia a publicar solo resultados positivos o de muestras grandes o cuando hay cualquier forma en que la publicación pueda inclinarse a solamente estar generando cierto tipo de resultados, pueden entonces generarse sesgos en ese momento. Pero también quiero que sepas que pueden ocurrir sesgos cuando se interpretan los resultados de la investigación o estos se están revisando. Es decir, ni siquiera es que nosotros participemos en el estudio, solo estamos interpretando los resultados y podemos hacerlo de manera sesgada. También, por ejemplo, hay publicaciones que requieren de la revisión de estudios para hacer una suerte de resumen. Por ejemplo, los reviews o revisiones sistemáticas son dos cosas diferentes, ¿eh? Pero también en este tipo de publicaciones pueden haber sesgos porque podrían solo seleccionarse algún tipo de publicaciones y sobre ellas generar un resumen de resultados. ¿Ves? Allí también pueden ocurrir los sesgos. Y si estas distorsiones conducen a conclusiones que son distintas a la verdad de manera sistemática, entonces el sesgo se da. Aquí la palabra clave es sistemático. Un error sistemático, ya sea en el diseño o en la implementación del estudio, puede conducir a sesgos, lo que significa que los resultados observados van a ser distintos a lo que ocurre en la realidad. Para entender esto hay que precisar algunas cosas. Primero que toda medición va a tener errores, pero hay que distinguir los errores sistemáticos de su, digamos, opuesto, que serían los errores aleatorios. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que se quiere pesar a niños y se sabe, o en especial a un niño, y se sabe que este tiene un peso de 4 kilos, así que cuando se le pesa, pues eso es lo que debería resultar en cada medición. Si se les hacen muchas mediciones a ese mismo niño, en el mismo día, pues siempre debería pesar los mismos 4 kilos. Pero imagínate que en una medición resulta que el niño pesó un poquito más de 4 kilos, pero en otras mediciones que se le hacen en el día, a veces pesó menos de 4 kilos y a veces pesó más de 4 kilos. Pues esto es un error, como puedes imaginarte, porque pues me conduce a una imprecisión. Sin embargo, si yo hago suficientes mediciones, puedo tener, es decir, tengo una muestra grande de mediciones, puedo ser o sentirme un poco más confiado de que estos errores que se cometen de pesar a veces menos o pesar a veces más, se van a ir como anulando unos a otros, porque cuando yo promedie estos resultados me van a dar un valor promedio semejante a 4. No es exactamente 4 y ahí es en donde viene el problema, que el error aleatorio me puede conducir a imprecisiones, pero repito, tengo la confianza de que si incremento el tamaño de muestra, tomo muchas mediciones, al final esa imprecisión se puede ir reduciendo. Bueno, eso no pasa con el error de tipo sistemático. Este sería un error que se vería como lo que estás notando aquí en la imagen. Y puede ocurrir porque la báscula esté mal calibrada, de modo que
aún puede ocurrir el error aleatorio, pero además va a ocurrir un error sistemático porque la báscula me va a tender a dar de manera sesgada valores superiores siempre a el valor real. Esto significa que aunque el tamaño de muestra sea grande, yo difícilmente me voy a poder acercar a la realidad, que eso es lo que quiero, porque estoy cometiendo un error de tipo sistemático. Este resultado sería inválido, es decir, tendría sesgo. Y la forma en que yo lo puedo evitar no es aumentando el tamaño de muestra, eso es independiente. Lo puedo evitar cuando tengo cuidado en la forma de recolectar, analizar, interpretar y también de publicar. Es decir, las investigaciones pueden tener tanto error aleatorio como error sistemático. Ya casi para terminar, debemos de saber que hay muchas formas en que los sesgos pueden cometerse y como hemos visto en el campo de la epidemiología, hay muchas maneras de nombrar de manera diferente, es decir, a un mismo sesgo a veces se le llama en la literatura de un modo y a veces se le llama del otro, solo para hacerlo más complejo. Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? La epidemiología es una disciplina en crecimiento, es joven todavía, así que todavía podemos encontrar como que estas interpretaciones o nombres diferentes a la misma cosa. Pero para que esto sea más sencillo de comprender, los sesgos los podemos agrupar en tres grandes categorías. Los que son sesgos de selección, los que ocurren cuando eliges a los participantes de un estudio, los sesgos de información que se deben a la manera en que se colecta información o se interpreta, y otro tipo que le llamamos confusión, que no es propiamente un sesgo, pero lo vamos a poner en ese cajón solo para practicidad. La conclusión de este estudio es que para poder analizar críticamente los resultados de investigación necesitamos de conocimiento epidemiológico que sea un poco más allá de lo básico. ¿Qué es lo básico? Pues las medidas de asociación o de frecuencia y también un poco más allá de entender pruebas estadísticas, valores P o intervalos de confianza. Para comprender si los resultados son válidos, necesitamos hacernos una serie de cuestionamientos sobre la validez interna y después sobre la validez externa, porque pues sí está muy padre decir, sí son válidos, pero solo para esa población. Bueno, y luego, ¿cómo le hago para saber si eso también tiene sentido o aplicación en el grupo de pacientes a los que tú vas a atender? Una cosa que es bien importante es que nos quede claro que no hay estudios libres de sesgo. Eso no es posible tener, pero sí podemos comprobar que haya la menor posibilidad del mismo y que además es por eso tan importante que no solo leamos un resultado de investigación, sino que este resultado sea confirmado por otros estudios para poder tener más certeza de que nos acercamos a la verdad. Recordemos que los sesgos son diferentes a los errores aleatorios que ocurren por haber encontrado resultados en una muestra. Por eso ocurren los errores aleatorios, por muestrear y no por evaluar poblaciones completas. Pero eso se pueden minimizar y los otros no se van a evitar nunca por completo, pero se pueden reducir. Y los tipos de sesgos en sus categorías más generales serían el sesgo de selección, de información y de confusión.